siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán a ti, a ti, a ti. Mis labios siempre te alabarán a ti. Mis labios siempre te alabarán a ti.
Gracias. Gracias por guiarnos a Cristo. Gracias por guiarnos a adorarlo. Poco a poco nos vamos convirtiendo en aquello que adoramos. Y adoramos al único digno. Gracias. Dale gracias. Dale gracias, dale gracias. Él es digno de gratitud, de honra, de gracia. Amén. Sí, Señor. Desde el amanecer hasta el anochecer, Él es digno. Noche y día sube incienso delante de Él todo el tiempo. Son las voces de los hijos, es el clamor de los santos, es la intercesión de aquellos que día y noche derraman su corazón en confianza delante de Él. Y desde antes de los tiempos y hasta después de los tiempos, Él es digno. Él es digno, Él es digno, Él es digno, Él es digno. Él es digno. Recibe la honra de aquellos que son guardados, cuidados, protegidos por Él. No estamos solos, Él todo el tiempo está con nosotros. Oramos para que Él nos permita tomar conciencia de cada tiempo, aún de esos tiempos que son imperceptibles, que no los notamos fácilmente, pero que Él está ahí guardando, cuidándonos, proveyéndonos, sosteniéndonos. Él es digno. Todo el tiempo Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Dice su palabra que Él es galardonador de aquellos que le buscan y le buscan de veras, de todos los que confían en Él y que han hecho de Él su roca de salvación, su sustento, el cuerno de salvación del que nos agarramos vez tras vez. Él es digno. Maravilloso Dios. Les quiero contar que un testimonio de la grandeza de Dios. Y ustedes saben que en este tiempo, en estas semanas, en estos días, Israel está en conflicto armado con Palestina, en Gaza, ¿sí? Y todo ese lugar es un lugar de conflicto, como que parece que de nunca acabar. Y los palestinos están constantemente provocando a Israel y haciendo guerra contra ellos, pero lo más maravilloso es que sale en un periódico de Israel, de Palestina, sale un reportaje, y dice en ese reportaje, le hacen a un soldado de Hamas, que es el ejército que está enfrentando a Israel en este tiempo. Y le dicen que el periodista le pregunta a este soldado, que en realidad tiene cargo, no recuerdo cuál es el rango que él tenía, y le dice: ¿por qué, dice, ustedes tienen misiles tan imprecisos? O sea, ¿por qué bombardean a Israel con estos misiles que verdaderamente no le hacen ningún efecto? Estamos hablando que Israel es una ciudad muy pequeña, ¿sí? O sea, se puede contar casi por cuadras, no es muy grande, Jerusalén.
ellos están bombardeando ese lugar, o sea, como que no es muy difícil de errarle porque no están a mucha distancia. Y estamos hablando de que disparan alrededor de 1000 misiles por día. Pero ni un solo misil hace impacto en Israel. Entonces le preguntaba, dice, ¿por qué tienen misiles tan imprecisos? Y este soldado palestino le dice, en realidad no. Los misiles que nosotros tenemos son de última generación, son con la última tecnología de rastreo, o sea, el rango de error es de menos 1 metro. Dice, pero ¿cómo puede ser de que ustedes tirando casi 1000 misiles diarios no le peguen uno? Y él dice, el problema no son los misiles, el problema es que nosotros tiramos los misiles, pero el Dios de Israel los desvía. Y le dice, pero y entonces si ustedes están tirando y el Dios de Israel les desvía los misiles, ¿por qué siguen tirando? Porque estamos esperando que el Dios de Israel se enoje con ellos y deje de guardarlos y protegerlos. Yo cuando leía eso y cuando miraba eso, después vi el video cuando sueltan los misiles y parece una noche de fuegos artificiales. Porque es en los cielos ver todos los misiles explotando y solo son fuegos artificiales. Y entre tanto, en Israel, en Jerusalén, están festejando la grandeza de Dios. Esto pasó ahora, hace 48 horas. O sea, es una noticia totalmente nueva. Pero el Señor le dice a Abraham, yo en ti bendigo a todas las familias de la tierra. En ti son benditas todas las familias de la tierra. Y yo te bendeciré a ti y bendeciré a todos los que te bendigan y maldeciré a todos los que te maldigan. Guardaré a todos los que te guardan, pero voy a raer de la tierra a todos aquellos que provoquen a ira a tu Dios, o sea, yo, dice el Señor. Y lo más maravilloso de eso es que esa palabra tiene vigencia hoy día. Entonces yo miraba esto y lo compartía con mi esposa y con unos hermanos en estos días y les compartía esto. Y yo decía, ¿cómo puede ser que tenemos un Dios tan maravilloso, tan grande, tan precioso, que guarda y que cumple sus promesas? Desde el tiempo de Abraham hasta hoy día lo sigue haciendo y lo hará por siempre. Porque aún hoy hay una promesa mayor que es en Cristo para aquellos que le aman. Y cuando Él dice, yo te guardaré, yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar, no tengas temor de nada, no temas mal alguno, dice la palabra. No temas mal alguno, yo estoy contigo, yo te guardaré, yo guardaré tu casa. Te guardaré en el camino, te bendeciré en el camino, te bendeciré en el campo, guardaré tu casa, guardaré a tus hijos, guardaré tu descendencia. Pero podía ver en este video ver a los casi 1000 misiles que disparaban y como fuegos artificiales en el cielo. Y aún los propios enemigos dicen, no es que nosotros somos malos haciendo nuestro trabajo, ¿se entiende? Es que el Dios de Israel los protege. Su Dios los está guardando. ¿Sabes qué dice la tiniebla? ¿Sabes qué dice el diablo y todas sus huestes de demonios cuando hablan de tu casa? Es que nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, pero no los podemos tocar, porque el Dios de él los guarda. El Dios de ellos los cuida, los guarda, los protege. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Nosotros vinimos a robar, a matar y destruir, pero no podemos, porque el Dios de ellos los guarda, los cuida, los protege. Y todo lo que tiramos en contra de su casa son como fuegos artificiales en el cielo. Es para decir gloria a Dios. Es para decir gloria a Dios. Desde el amanecer hasta el anochecer, Él es digno. Todo el tiempo Él es digno. Porque Él es fiel a lo que dice. Entonces yo miraba por qué muchas veces estamos enredados en nuestras mentes, en nuestros corazones, con cosas que para el Espíritu, para el Señor son... Él es digno. Él es digno.
Él no miente, Él no te mintió cuando dijo, estaré contigo todos los días hasta el fin. Él no te mintió. Muchas veces la realidad que una casa puede vivir no es la verdad de los cielos. ¿Sabes qué? Solamente basta con mirar alguna red social, con escuchar un noticiero, con escuchar un programa de radio, y todo lo que se habla es pesar. Todo lo que se escucha es está mal, está la situación, que acá, que allá, que no sé qué, que el dólar esto, que la economía no sé acá, que el índice de inflación subió muchísimo en este último mes, que la inflación ya está desbordada, que esto no se puede parar, que esto no hay quien lo frene. Pero Él dijo, no te preocupes, por nada estés afanoso. Yo cuidaré de ti y cuidaré de tu casa todos los días de tu vida. Yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Pero cuando escuchamos a la tierra, escuchamos eso. Pero cuando escuchamos al cielo decimos, Él es digno. Escucho al cielo decir, digno es el Cordero de recibir la gloria, la honra y el poder. En el cielo solo se escucha, santo, santo, santo es el Señor. Y podemos tener nuestros oídos escuchando el caos que se habla en la nación, o podemos tener nuestros oídos escuchando, digno es el Cordero. Podemos escuchar desde el amanecer, eres digno, y hasta el anochecer, eres digno. Edad en edad y hasta la eternidad, eres digno de adorar. Sí, Señor. La situación que sea, podemos pararnos a orar para ver si el Señor hace algo, para ver si de alguna manera Él nos ayuda, o podemos pararnos a interceder desde las obras acabadas de Cristo. Entonces hoy escuchamos que la situación está así o está allá, que la economía está mal, y te digo algo, la economía del país está mal y se va a poner peor, porque el Señor así lo dijo. No va a mejorar, va a empeorar. Entonces podemos escuchar eso que está diciendo, pero el Señor dijo, pero a los que confían en mí, yo los sostendré todos los días de su vida. Entonces podemos pararnos frente a las obras acabadas de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llega la preocupación por un tema, en este caso como la situación del país, puede decir, mi roca es el Señor y en Él estoy parado. Vendrán vientos, vendrán ríos, golpearán con ímpetu mi casa, pero no caerá. Bendito sea el Señor, la roca de mi salvación, el mismo que guardó a Abraham, el mismo que guarda a Israel hoy día, es el mismo que guarda mi casa. El mismo que libró a Daniel de los leones, el mismo que libró a David de sus enemigos, es el mismo que nos libra y que nos guarda a nosotros hoy. Él no cambia, dice su palabra que Él no cambia y que no tiene sombra de variación. Él no miente, Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse de lo que nos prometió y de lo que dijo. Y Él dijo, yo te prometo, no te preocupes, yo estaré contigo todos los días, no te dejaré huérfano.
Yo envío al Espíritu Santo. Él te sostiene, Él te guarda, Él te guía, te enseñará toda verdad y toda justicia. Entonces, así como un bebé está confiado en los brazos de su mamá y de su papá, así estamos confiados nosotros en los brazos de nuestro Padre. No tiembles, no tengas temor, no dudes. La duda es el veneno de la fe. Lo que ahoga la fe es la duda. ¿Será, no será? ¿Pasará, no pasará? ¿Qué va a ser de esto? ¿Qué va a ser de mí? ¿Cómo voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Confiar. 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 ¿Recuerdas el pasaje de Eliseo cuando estaba rodeada la ciudad y sitiada por Samaria? ¿Se acuerdan? Dice de que terminaban comiendo pajaritos, comían cualquier cosa, o sea, todo era incomprable porque estaban sitiados, no tenían comida, no tenían nada. Y el profeta dijo: mañana a esta hora se abrirán las puertas de la ciudad y comprarás por nada y comerás. Y se acerca al rey y le dice: pero yo no, esto no va a pasar. Y el rey y el profeta le dice: tus ojos lo verán, pero no vas a poder probar nada. Es impresionante porque el Señor siempre, siempre guarda a los que le aman. Siempre, siempre. No importa cuán difícil esté la situación o cuán buena sea la situación, nuestra confianza es Dios. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Dios de mis padres es mi Dios, es tu Dios. Nuestros hijos aprenderán a confiar en Dios cuando vean que nosotros confiamos en Dios. Nuestros hijos sabrán que Dios es lo primero cuando ellos vean que Dios es lo primero para nosotros. Ellos sabrán que Dios es fiel y es verdadero cuando vean que nosotros confiamos y declaramos constantemente que Él es el fiel y verdadero. Estamos en estos días hablando de y trayendo a memoria las cosas maravillosas que el Señor habló y cumplió. ¿Se acuerdan? Hace unas semanas hablábamos en Isaías 34. Solo voy a leer el verso 4 cuando dice: todo el ejército de los cielos se consumirá y los cielos se enrollarán como un pergamino. También todos sus ejércitos se marchitarán como se marchita la hoja de la vid y como se marchita la hoja de la higuera. Los cielos han sido enrollados. ¿Se acuerdan? La raquía, ese lugar donde están los tronos, donde estaban los enemigos que asediaban las naciones, nuestras casas, fueron enrollados, fueron quitados y los tronos fueron vacíos en el tiempo de la Pascua del 2020. Habíamos hablado de que el Señor nos guardaba. Dice en el libro de Primera de Pedro, dice: por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles, y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables las tuercen, pero como también tuercen el resto de las Escrituras, para su propia perdición lo hacen. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que, arrastrados por el error de los hombres libertinos,
que buscan su propia mente, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. El Señor nos estuvo hablando en Hebreos 10, que diciendo en Hebreos 10, 1 en adelante, dice: pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecieron continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Nos hablaba de que no nos acercamos a Él por ley, sino que nos acercamos por medio de la sangre del Cordero. Amén. Hablábamos en Romanos capítulo 7. Te invito a que puedas estar buscando Romanos 7 solo a modo de repaso para lo que el Señor quiere hablarnos hoy. Dice Romanos 7, leímos todo el capítulo, pero solo vamos a leer una parte nada más, para solo traer a memoria. Dice: ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley ejerce dominio del hombre mientras vive. Esto nos hablaba el Señor diciéndonos que todo lo que tiene en referencia a la ley tiene vigencia mientras el hombre vive. Y pone el ejemplo de una mujer casada. Dice: no puede unirse a otro hombre mientras está casada, porque la ley dice de que la tal está adulterando y debe morir. Pero si su marido muere, la ley que la ataba a su marido es la misma ley que la libera para que pueda unirse a otro hombre y formar una familia. Pero mientras la persona vive, la ley está vigente. Entonces, ¿qué es lo que nos liberaba de la ley? Morir en Cristo. Por eso es que Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, porque Él mismo era la ley. Recuerdan que hablábamos de que la ley que fue entregada a Moisés era Cristo mismo siendo entregado a Moisés como hombre para que llevara esa ley a todo su pueblo. La ley de Dios, hablábamos de que la ley de Dios son los 10 mandamientos. 5 mandamientos que tienen que ver en una forma directa de nuestra relación hombre con Dios, y los siguientes 5 mandamientos tienen una relación directa entre nosotros hombre con nuestro prójimo. O sea, los 10 mandamientos están divididos en 2. 5 tienen que ver con nosotros con Dios y los otros 5 nosotros con nuestro prójimo. Por eso Jesús dijo: y en estos 2 mandamientos yo resumo toda la ley y los profetas. El primero: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento no es menor que este, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él mismo, que era la ley que fue entregada a Moisés en las 2 tablas con los 10 mandamientos, es él mismo es cumpliendo esa ley. Y dice: pero yo reduzco toda la ley y los profetas solo a 2. Los primeros 5, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, semejante a este, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Habíamos hablado de que en ese tiempo el pueblo de Israel, los judíos por cuando salen de Babilonia, no tenían 10 mandamientos, tenían 660 mandamientos, escritos en un libro llamado la Mishnah, que no era la Torá. Estaba la Torá, que contenía el Pentateuco, los Salmos y los Profetas, y estaba la Mishnah, que era la interpretación de la ley.
¿Recuerdan ustedes de cuando le hablan a Jesús y le dicen, ¿por qué tus discípulos comen pan en el día de reposo y no se lavan las manos? Y Jesús le dice, ¿acaso dice, cómo van a hacer si ellos están haciendo tal y tal cosa? Ahora, ¿dónde había una ley dada por Dios que dijera que tenían que lavarse las manos, que tenían que hacer esto? No estaba eso, no estaba. Jesús le dice, hipócritas, ¿acaso alguno de ustedes cuando su asna queda empantanada en el día de reposo, acaso no van a buscarla, la sacan para que no muera y la llevan nuevamente? O sea, había ley en Israel en ese tiempo que en el día de reposo no se podía caminar más de una cierta cantidad de pasos porque más de eso era laborioso, era trabajo y no podían hacerlo. Dios nunca había hablado de esas cosas. Entonces Israel terminó sumergida en medio de las leyes de interpretación humana, no dadas por Dios. Ahora, si nosotros leemos los 10 mandamientos, ¿sí? Y uno de los mandamientos dice, no robarás. Pregunto, ¿qué interpretación necesitas que te expliquemos para que entiendas que no robarás? O sea, ¿alguien necesita que le expliquen cómo es no robar? No, o sea, no robarás, ¿sí? No matarás. ¿Alguien necesita que le expliquemos qué es no matar? ¿Cómo no mates? ¿Te explicamos? No, o sea, no matarás. No codiciarás la mujer de tu prójimo, no adulterarás. ¿Se entiende? O sea, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. ¿Cómo podemos enseñar? ¿Cómo podemos poner leyes que hagan que el corazón de una persona se incline a Dios? Es imposible. La ley nunca pudo acercarnos a Dios. De hecho, voy a corregir esto que dije a lo último. El motivo de la ley era exactamente eso, acercarnos a Dios, acercarnos al Hijo. ¿Se acuerdan? Lo hicimos la otra semana, ¿sí? Cuando estaba la ley, ¿sí? Estaba la persona y estaba Cristo. ¿Cuál era la tarea de la ley? Era tomar de la mano al hombre y llevarlo a Cristo. Esa era la tarea de la ley. Pero ¿qué hizo el hombre? ¿Qué hizo Israel? En vez de ir a Cristo, se casó con la ley. Se casó con la ley. ¿Qué hacen hoy día, hasta hoy día, el pueblo judío cuando un niño a los 12 años tiene su bar mitzvah? ¿Qué hacen en ese momento? Casan al niño con la ley. La ceremonia de celebración del bar mitzvah es el casamiento del niño con la ley. Exactamente lo mismo que el Señor juzgó es lo que hoy día se continúa haciendo. La ley que vino en las tablas fue grabada por el dedo de Dios. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado de eso, ¿sí? Éxodo, todos conocemos la historia, ¿sí? Pero el dedo de Dios había escrito en piedra la ley. Cortó la ley y se la entrega a Moisés en las manos para que la lleve al pueblo. Las primeras tablas, cuando Moisés baja y ve a su hermano Aarón fundiendo un becerro de oro, a todo Israel adorando al becerro, trayendo oro, trayendo ofrendas para el becerro, ofreciendo sacrificios para el becerro, Moisés toma las tablas y las arroja y las rompe. Ese acto a Moisés es lo que le cuesta no entrar a la tierra prometida. Porque él no tiró las tablas de la ley, él tiró a Cristo. Porque esa ley era Cristo. Él vuelve a recibir unas tablas nuevas con los mismos mandamientos, pero él ya no pudo entrar a la tierra prometida. De hecho, en el último momento de su vida, el Señor lo lleva a un monte y lo hace ver. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor le hace eso a Moisés? ¿Para qué lo lleva a ver la tierra? Para que vea de que Dios es justo y verdadero. Esa que está ahí es la tierra que te prometí, pero no entrarás en ella y no la vas a heredar. Ahora, Josué, quien te sigue a ti, él será quien haga entrar a mi pueblo.
y el espíritu que está en ti lo pondré en Josué para que él haga entrar al pueblo a la tierra que yo le prometí, y la van a conquistar, la van a tomar, la van a habitar por todas sus generaciones. Entonces vemos que el tema de la ley no es algo que podemos quitarlo de nosotros. La ley externa es esa Mishnah, ¿sí? Es esa ley de los hombres. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas acá, no hagas allá, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Porque la ley estaba todo basada en el no. Pero la ley que vino de parte de Dios, la ley escrita, esa ley es la ley que hace que nosotros vivamos. La ley fue escrita para guardarnos, para cuidarnos y para guiarnos a Cristo. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Fuimos tomados de la mano para llevarnos a Cristo. Por eso la ley no debe estar afuera, sino grabada en nuestros corazones. No esas 660 leyes, sino las leyes del Espíritu en nosotros. Amén. ¿Estamos claros con esto? ¿Estamos bien? Ahora, esto a nosotros vino para solamente provocar algo: vida en nosotros. Por eso Jesús dice: yo no vine a abolir la ley, sino vine a cumplirla, porque Él no se puede negar a sí mismo. Ahora, quiero que veamos lo que el Señor nos está hablando en este tiempo. Bueno, más adelante dice de que la ley es santa y el mandamiento es justo. En el versículo 8, ¿se acuerdan? La ley es santa y el mandamiento es justo y es bueno. Ahora, por favor, si me quieren acompañar a Apocalipsis, al libro de Apocalipsis, versículo 11, el capítulo 11, perdón. Apocalipsis 11. Vamos a hablar un poco de lo que el Señor está hablando hoy para este tiempo. Y para nada está alejado de lo que estamos hablando. Apocalipsis, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice: y me fue dada una caña semejante a una vara, diciendo: levántate y mide el santuario de Dios, el altar y a los que adoran. Otra vez, ¿quiénes necesitaban ser medidos? Mide el santuario de Dios, el altar y a los que adoran. Pero el atrio del santuario, déjalo fuera, o sea, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa durante 42 meses. Daré a mis 2 testigos y profetizarán delante de 1260 días, vestidos de tela de saco. Entonces los 2 olivos y los 2 candelabros que están en pie delante del Señor de toda la tierra, si alguno procura dañarlos, un fuego procede de sus bocas que devora a sus enemigos. Si alguno procura dañarlos, debe morir de la misma manera. Estos tienen la potestad de cerrar el cielo para que no caiga lluvia en los días de su profecía. También tienen potestad sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando terminen su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor de ellos. Y los de los pueblos y tribus y lenguas y naciones contemplan sus cadáveres durante 3 días y medio y no permiten que sus cadáveres sean puestos en un sepulcro. Y los que habitan en la tierra
se regocijan sobre ellos y los celebran, y se enviarán regalos unos a otros, porque ellos atormentaron a los que habitan en la tierra. Versículo 11. Pero después de los 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida procedente de Dios, y se pusieron sobre sus pies, y su gran terror cayó sobre quienes los contemplaban. Y oyeron una gran voz procedente del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en la nube, y los contemplaron sus enemigos. En aquella hora se produjo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y en el terremoto murieron 7,000 personas, y los demás se llenaron de temor y dijeron: gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Y el 7º ángel tocó la trompeta, y se produjeron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo llegó a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Amén. En este último tiempo preguntábamos al Señor algunas cosas en referencia a los tiempos que estamos viviendo, a las cosas que están pasando. Estamos en tiempos de intercesión por las naciones. Estamos preguntando al Señor por Rubén, que este año es un año de mucha trascendencia, es un año que tiene casi en el final las elecciones presidenciales que van a poner a la persona que va a estar gobernando la nación por los próximos 4 años. Se están produciendo cambios estructurales en las naciones de la tierra. Ustedes recuerdan que este año que pasó, en una movilización que se hizo, el Señor mostraba de la Casa de la Luz que estaba en Alaska, saliendo los ángeles de justicia con plomada en su mano, midiendo la justicia de las naciones. ¿Recuerdan eso? Y los ángeles del Señor salieron con justicia para medir a las naciones de la tierra. Y eso solo pudo pasar por una razón. Lo hablábamos en las otras reuniones. Todo lo que pasó desde marzo del 2020 hasta este tiempo, desde que comenzó el proceso en el 2020 hasta este año, tuvo un solo fin. El mundo lo dio a llamar pandemia y le puso un nombre por medio de un virus. No viene al caso hoy entrar en eso. El mundo lo llamó así, pero el Señor lo llamó un juicio a mi casa, un alineamiento. La palabra juicio no era castigo, sino la palabra juicio significa alinear. Y el juicio necesitó empezar por la casa del Señor para que pueda luego salir a ser juzgado fuera. ¿Qué parte de la iglesia fue juzgada? Todas las naciones. No quedó un lugar en la tierra que no haya pasado por el juicio. La iglesia de todas las naciones pasamos por el fuego de la prueba, pasamos por el juicio. Recordarán ustedes que allá por finales del 2019 el Señor nos había hablado y nos dijo que tiniebla y lobreguez iban a cubrir las naciones de la tierra. Yo no sé si a alguno de ustedes, pero creo que a nadie se le cruzó que podía haber algo llamado pandemia. Y creo que nunca llegamos a dimensionar cuando el Señor dice: tinieblas y lobreguez cubrirán las naciones de la tierra. Y se acuerdan que Él dijo: yo haré caer mi espada, y unos quedarán a un lado y otros quedarán a otro, y muchos se perderán. ¿Se acuerdan? Y dice: porque he venido para pesar y a quitar lo que es conmovible de lo que es inconmovible. Y en cada una de nuestras casas ha pasado eso.
ha salido lo que era conmovible para que lo inconmovible quede. Entonces, esto es una palabra que quiero traerte, una palabra de fe, una palabra de aliento, porque quiero decirte que lo que hemos perdido en este tiempo, si algo hemos perdido en este tiempo, durante los 3 años y medio que duró el proceso, desde que comenzó hasta que terminó, fueron 3 años y medio, lo que quedó en casa es lo que es inconmovible. ¿Por qué? Porque lo que es conmovible, tarde o temprano, se cae. Porque estamos diseñados, cada uno de nosotros como hijos de Dios, para pasar por el fuego de la prueba. Me gusta mucho porque el apóstol Pedro dice: ¿por qué os sorprendéis por la prueba que os ha sobrevenido? ¿Acaso no fue dicho que la prueba es para probaros como el oro fino? O sea, ¿por qué nos sorprendemos cuando somos zarandeados? ¿Por qué nos sorprendemos cuando pasamos por el horno de la prueba? Si acaso no es que viene para probarnos como el oro. El Señor nos dijo que podemos edificar nuestras vidas con 6 elementos. Y ahí tenemos otra vez, como la ley, 5 para Dios, 5 para el hombre y la relación. O sea, un mandamiento hacia Dios, un mandamiento hacia el prójimo. Ahí está el Señor poniendo las 2 veredas. Y dice: podés edificar tu vida con oro, con plata y con piedras preciosas. O podés edificar tu vida con heno, con madera y con hojarasca. Ahora, en la manera que nosotros edifiquemos nuestra vida, nuestra casa, nuestro huerto, en la forma que nosotros lo edifiquemos, no depende del cielo y no depende de la tiniebla. Depende con qué material yo escoja edificar, vos escojas edificar. Ahora, si edificaste con oro, si edificamos con oro, nos ponemos felices. ¿Qué le hace el fuego al oro? Lo purifica, le quita toda la imperfección. ¿Qué le hace el fuego a la plata? La purifica, le quita toda la escoria. ¿Qué le hace el fuego a las piedras preciosas? Las hace más brillantes, las purifica. Pero ¿qué le hace el fuego al heno? ¿Qué le hace el fuego a la madera? ¿Qué le hace el fuego a la hojarasca? Entonces, no le tengas miedo al fuego. De hecho, hoy adorábamos y decíamos: ven y enciéndenos, a tal modo que no podamos contener ese fuego. O sea, quemanos, venga tu fuego y incendie nuestras vidas. No le tenemos miedo al fuego si edificamos con oro, con plata y con piedras preciosas. Amén. Entonces, ¿y cómo sé que edifico eso? Tomando la vida del Hijo para nosotros. Las naciones han entrado en una condición de caos. El problema financiero de las naciones no es solo para Argentina. Todas las naciones de la tierra están pasando ese proceso. Ahora, es interesante porque el Señor le da una instrucción y le dice: y me fue dada una caña semejante a una vara para medir, diciendo: levántate y mide el santuario de Dios, el altar y a los que adoran en él. Pero el atrio del santuario, déjalo afuera, no lo midas, porque ya ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa durante 42 meses. Ahora, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo son 3 lugares donde está identificada la iglesia. Dice: el atrio no lo midas, fue entregado a los gentiles, ellos lo van a hollar, lo van a pisotear. ¿Por qué? Porque esta es la iglesia de atrio. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia de atrio? Está constantemente ofreciendo sacrificio para sentirse limpio por un tiempo, pero es un sacrificio que ni siquiera presenta a él, lo presenta otro por él.
Recuerdan ustedes que en el atrio venía el pueblo con su cordero, con su paloma, con su becerro, depende de lo que quisiera presentar, de acorde a lo que había cometido, y lo llevaba, pero no lo presentaba él, estaba el sacerdote ni siquiera el sacerdote, eran los levitas que estaban ahí, que eran los que ofrecían el sacrificio en el atrio, lo ofrecían fuera del lugar. Esa iglesia de atrio es la iglesia que constantemente presenta un sacrificio solamente para sentirse bien por un tiempo. ¿Por qué? Porque venían y presentaban el sacrificio para la Pascua, venían y presentaban el sacrificio cuando habían cometido algo, en el sacrificio de la mañana y en el sacrificio de la tarde. O sea, venían a la hora del sacrificio, de acuerdo si habían cometido algo. Tomá, cometí un pecado, bueno, a ver, este pecado me vale una paloma, este pecado me vale un cordero, este pecado me vale un becerro, pero en definitiva, presento, me siento bien, ya cumplí, es como que pagué la penitencia, ¿sí? Y me voy, listo, ya está. Es como rezarte 2 Padres Nuestros y volver a tu casa. Y hay mucha iglesia de atrio, ¿sí? Está la iglesia de atrio que solo presenta el sacrificio y estamos bien. Pero hay una iglesia mayor, que es la iglesia del lugar santo. En el lugar santo había algo. ¿Recuerdan ustedes que estaba ahí en el lugar santo? Estaba la mesa con los panes de la proposición, que hablaba de la abundancia, que hablaba de la provisión del Señor. Estaba el altar del incienso, donde se mantenía encendido, que era el lugar donde el sacerdote iba a presentar el incienso y presentar sus oraciones por el pueblo. Pero también eso habla de una parte humana. ¿Por qué? Porque la provisión, la mesa de los panes de la proposición debía ser cambiada cada semana. Los panes se ponían duros. Entonces cada semana debían fabricar los panes para volver a tener provisión. Debían mantener encendido el altar para que no se apague el altar del incienso. Y decía hoy en la adoración, profetizábamos diciendo: noche y día suba incienso delante de ti, no se agote jamás. Pero ese altar de incienso necesitaba ser encendido por una acción del hombre. Entonces esa parte de iglesia es la iglesia que está manifestándose por medio del sacrificio en hacer las cosas. Ahí es donde nace la religión. ¿Perdón? ¿La religión nace en el lugar santo? Sí, la religión no es del atrio, la religión es del lugar santo. ¿Por qué? Porque vez tras vez, tras vez, tras vez estás haciendo lo mismo. Es el día de preparar los panes, es el día de mantener el fuego, es el día de tener el aceite en la lámpara, es el día de la reunión de esto, es el día de la reunión de tal cosa, el miércoles esto, jueves tal cosa. ¿Se entiende? O sea, es eso. Es la iglesia que constantemente está haciendo algo bueno, pero constantemente girando en lo mismo. David, ya en el antiguo pacto, David viene a quebrar esto. ¿Se acuerdan cuando él viene escapando de Saúl y viene con su ejército y entra al templo y le dice al sacerdote, le dice: ¿tienes algo que comer? Y él le dice: no tengo nada que comer. Dice: solamente la mesa de los panes de la proposición. Pero ¿quién podía comer esos panes? Solo los sacerdotes. No era un pan que podía comer el pueblo. Pero David venía con su ejército. Y recordemos que ese ejército que David traía eran los que estaban en la cueva de Adulam. Eran los endeudados, los menesterosos, eran los borrachos, eran todos los que estaban ahí con él en la cueva de Adulam. Los despreciados, los desprotegidos, eran el ejército de David, con los que David vino. Y me gusta mucho porque el sacerdote le dice, bueno, lo único que tengo es esto, pero decime si al menos se han guardado de mujeres. Sí, ayer y hoy sí. O sea, por favor. Y él le dice: bueno, toma los panes y llévale a tu ejército los panes. O sea, David vino a romper y a quebrar la estructura, a quebrar todo eso que estaba puesto, y que esto no, y que aquello tal cosa, ¿se entiende? Y él le dice: bueno,
Pero no solo David, sino que todo su ejército puede comer de esos panes que nunca jamás lo hubiera podido hacer. Y le dice, ¿tienes al menos tienes una espada? Y dice, bueno, tú sabes que no, aquí no hay, pero solamente tengo detrás del velo, detrás de ese lugar, está la espada de Goliat, al gigante al que tú venciste. Y él le dice, dámela. Y cuando toma esa espada en su mano, él dice, ninguna como esta. Esta fue la espada con la que él le cortó la cabeza al gigante. Ese Goliat fue el causante de que David fuera promovido a rey. Entonces, cuando un gigante se presenta delante de nosotros, si un gigante está parado delante de tu vida, quédate tranquilo, no vino a destruirte, vino a promoverte. Vino a promoverte. Vino a sacarte del anonimato y a ponerte en la casa real. El que venciere, yo le voy a dar como recompensa que se case con mi hija. No era muy lindo el premio ser yerno de Saúl, pero le voy a dar el que se case con mi hija. ¿Qué te quiero decir con esto? Que todo gigante que se para delante de nosotros vino para promovernos del anonimato detrás de las ovejas de nuestro Padre a promovernos a la casa real. No le tengas miedo a las situaciones difíciles. No le tengas miedo a las situaciones adversas. No le tengas miedo cuando alguien se pare delante tuyo a decirte cosas que no corresponden o lo que sea. No le tengas miedo. Vino a promoverte. Hay una espada en tu mano que te la dio el Señor. En esta Pascua cambiamos las espadas, porque en el tiempo que los reyes salen a la guerra, salen con espadas nuevas. Estamos a unos días de Pentecostés. Estamos a unos días de celebrar el trigo maduro. Estamos a unos días de celebrar esta victoria impresionante que es Pentecostés. Pentecostés no es solamente el haber sido revestidos e embestidos por el Espíritu Santo, sino que Pentecostés vino a señalar un nuevo comienzo. Esta Pascua vino a cerrar, así como la Pascua del 2020 inició el proceso del juicio para la iglesia. Esta Pascua del 2023 vino a cerrar el ciclo de pandemia. El Señor lo habló antes, el año pasado dijo, esta próxima Pascua va a cerrar el ciclo de la pandemia en las naciones y se terminarán los ciclos malos, los ciclos de terror, se terminan para la iglesia. Gloria a Dios. Fue la Pascua. Unos días pasada la Pascua, la OMS declara el final de la pandemia en todas las naciones de la tierra. Gloria a Dios. ¿Qué te estoy diciendo de esto? Amados, el Señor siempre pone delante de nosotros el diario no del lunes, el diario del miércoles, del jueves, de la semana que viene. El Señor siempre pone delante de nosotros todo lo que ha de sobrevenir. ¿Por qué? Porque no voy a hacer nada sin antes revelárselo, mostrárselo y compartirlo con mis hijos, los profetas, los proféticos. Nada va a ocurrir sin que antes el Señor nos lo diga. A mí esto me llena de gozo. A mí esto me llena de gozo. Porque ¿cómo hace el enemigo para agarrarnos de sorpresa si ya sabemos lo que viene? Entonces, ¿cómo puede caber que podamos decir, no me di cuenta, esto me pasó, no sé, no sabía? ¿Cómo no sabía? El Señor lo dijo, el Señor nos habló, el Señor lo expresó y lo dijo. Él habló primero. Él habló primero. Él dijo el año pasado que los ángeles de justicia salían para medir la justicia en las naciones de la tierra. Y le dijo a Rubén, la justicia será medida en tu tierra. Y hablo de Rubén porque somos de Rubén. Y este año, después que salen los ángeles de justicia, sale la condena para la vicepresidenta de la nación. Un caso histórico,
un caso histórico en la nación argentina. Cuando todos los políticos de turno en su momento hicieron esto y esto, y nadie pagó por sus crímenes, nadie pagó por sus hechos. Pero toda palabra que decimos tiene un peso delante del cielo, y cada vez que un presidente se para jurar y tomar la banda presidencial y tomar el bastón de mando, dice: juro por Dios, y si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. ¿No dice así? Cada vez que jura un presidente, un funcionario, un gobernador, que Dios y la patria me lo demanden. Bueno, Dios empezó a demandarlos. Y la patria somos los hijos. Señor, haz justicia. Sea tu justicia. ¿Por qué Dios pudo soltar los ángeles de justicia en las naciones de la tierra? Porque su casa ya fue juzgada. El juicio del cielo comienza por la casa del Señor. La iglesia del lugar santo es la iglesia que está constantemente siempre dando en lo mismo, ¿sí? Pero está la iglesia del lugar santísimo. ¿Qué hay en el lugar santísimo? No había muchas cosas ahí. ¿Qué había en el lugar santísimo? Estaba el arca y estaba la lámpara. ¿Qué pasaba con el arca? ¿Qué había en el arca? Estaba la tabla, las tablas de los mandamientos. Pero ya estaban, ese arca simbolizaba a Israel. Ese arca era Israel, que tenía la ley dentro de ellos. Ese fue el proyecto de Dios, ese fue el diseño de Dios, que Israel tenga sus mandamientos dentro de ellos. Por eso el Señor dice: y ya no tendrán más la ley fuera, sino de que yo la grabaré en sus mentes y sus corazones. Y ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. En el arca donde el sacerdote entraba es la iglesia que tiene la ley grabada dentro de ellos. ¿Qué otra cosa había? Estaba el maná, la provisión que venía del cielo. El maná venía y al otro día estaba podrido, necesitaba un maná nuevo, y el cielo todos los días mandaba maná, contrario a la mesa de los panes de la proposición que tenían que hacerlo los sacerdotes. Ellos debían promover y provocar el sustento, ellos mismos tenían que hacer los panes. En el lugar santísimo es el lugar donde Él provee. Te digo algo: en el lugar santísimo, la iglesia del lugar santísimo, la iglesia del reino, en el reino no necesitamos sembrar. Hola. En el reino no existe, bueno, pase de una siembra, siempre por esto, siempre por lo otro, siempre acá. En el reino no necesitamos sembrar. ¿Por qué? Porque el sembrador salió a sembrar. Entonces lo que nosotros damos en el reino no son semillas, son los frutos. Somos gente de frutos. ¿Qué otra cosa había en el lugar santísimo? Estaba la vara de Aarón que reverdeció. Cada uno puso una vara, pero solo la vara de Aarón reverdeció, la vara de almendro que reverdeció. ¿Qué simbolizaba esa vara? ¿Acaso no era nuestra propia vida que estaba seca, deshecha por el pecado, por la muerte, por la tiniebla? Pero introducida en Cristo, reverdeció y dio fruto. En el lugar santísimo estaba la lámpara que iluminaba constantemente. En el lugar santísimo es ese lugar donde constantemente los 7 espíritus de Dios nos iluminan. No fuera, sino dentro. Estamos dentro. ¿Por qué? Porque hoy ya no hay velo. El velo se rasgó. Por eso Él nos invita a entrar a Cristo, porque en Él está la ley que está grabada en nosotros, en Él está la provisión que no buscamos, viene a nuestra mano, en Él está la vara de Aarón que reverdeció y tiene fruto, porque en Él está nuestra vida. Entonces nosotros podemos elegir
tener una vida de atrio, donde si vamos a estar presentando sacrificio constantemente, pero un sacrificio que ya no es válido, porque la palabra en Hebreos dice, donde un sacrificio en el cual para nada sirvió. Hoy tenemos una sangre mayor, dice, que la de los machos cabríos, y es la sangre de nuestro Señor, que nos permite el acceso confiadamente al trono de la gracia. Entonces hoy podemos pararnos a orar desde el lugar de atrio, desde el lugar santo o desde el lugar santísimo. ¿Cuál es la diferencia? Que en la oración del atrio es la oración donde oro por si algo pasa. En el lugar santo me esmero en orar, en ayunar, en que tengo que orar, tengo que estar en oración, tengo que estar ayunando, porque tengo que hacerlo, tengo que tener los panes preparados, ¿entiendes? Tengo que tener el incienso que no se apague, no puede apagarse el incienso, pero en el lugar santísimo es el lugar de las obras acabadas de Cristo. Él es el lugar santísimo. Son las obras acabadas de Cristo. Entonces cuando, así como en Egipto el ángel de la muerte pasó por todas las calles de Egipto, pero las únicas casas que no entró fue donde la sangre del cordero estaba marcada en los dinteles de la puerta. Hoy nosotros no tenemos la puerta de nuestra casa marcada con los dinteles, con la sangre del cordero. Nuestras vidas están impregnadas en la sangre y estamos sumergidos en Él, sumergidos en Cristo. Quiero decirte algo, el ángel de la muerte pasa y no va a esquivar el pasar nuestras casas, va a pasar, pero pasará de largo. Gloria a Dios, pasará de largo, porque entendemos que lo que Él prometió, que lo que Él habló y lo que Él dijo es fiel, es justo y es verdadero. Ahora dice que después más adelante habla, dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen durante tantos días. Dice, estos testigos son los 2 olivos, o sea, son las 2 señales que están en el libro de Ezequiel. Cuando se para y le habla a Zorobabel y le dice, Zorobabel mi siervo, y le habla al monte, dice, ¿quién eres tú, oh gran monte, para permanecer de pie delante del Señor? Y condena al monte, y el monte comienza a descender y a desarmarse delante de él. Dice que es el que aplasta los montes. Dice, diré a este monte que se desarraigue, se traslade al mar, y lo hará. Este es un tiempo, y esta palabra que estamos trayendo en esta noche, quiero que con el temor de Dios podamos tomarla en la manera que cuando Él nos habló a finales del 2019, cuando dijo que tinieblas y lobreguez cubrirían las naciones de la tierra. Hoy el Señor viene a decirnos cuáles son las 2 entidades que se pararon delante de todas las naciones de la tierra. Las 2 naciones que van a azotar a las naciones de la tierra y que por sobre todas las cosas van a procurar golpear e irrumpir en la iglesia. ¿Recuerdan ustedes que habíamos hablado que el diablo está en prisión? Amén. El diablo está en prisión. Por lo tanto, él no puede tocarnos porque está en prisión. Ya fue avergonzado y está en prisión. Pero dice la palabra también que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces la pregunta es, o está en prisión o anda como león rugiente. ¿Cuál es la verdad? Bueno, la verdad son las 2. Él está en prisión y no puede tocarnos, pero también está buscando a quien devorar como león rugiente. Quiero que me acompañes al libro de San Juan, por favor. Vamos al libro de Juan, capítulo 12, Juan 12, versículo 31.
Juan 12:31 dice: ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Y cuando yo sea levantado en alto de sobre la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora, el Señor dice que el príncipe de este mundo ha sido echado fuera. ¿Fuera de dónde? ¿Fuera de qué? ¿Afuera de dónde lo echó? Porque, ¿se acuerdan en Mateo cuando habla el Señor y cuando dice de que Él fue tentado y que fue llevado a lo alto de un monte y el diablo le dice: ríndete, adórame, póstrate y yo te daré todos los reinos de la tierra porque a mí me han sido dados? Eso ocurre con Adán. Los reinos le pertenecían a él, yo te los voy a dar. Ahora Jesús dice: el príncipe de este mundo, Satanás, el diablo, es el echado fuera. ¿Afuera de dónde? Vamos a un capítulo más. Vamos al capítulo 13. En el versículo 26, dice, 26 en adelante, dice: y Jesús responde. Los discípulos les están preguntando: ¿quién es el que? Jesús dice: uno de ustedes me va a entregar. Y sus discípulos le dicen: ¿pero quién? ¿Quién es? ¿Se acuerdan? Y Jesús responde, verso 26: en aquel para quien yo mojare y le daré el bocado, y mojando el bocado lo da a Judas, el de Simón Iscariote. Y ahí mismo, en ese momento, tras el bocado, entró Satanás en él. Entonces Jesús le dice: lo que haces o lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Esta es la respuesta de donde Jesús lo está echando fuera. Llegó el tiempo que Él sea juzgado. ¿Afuera de dónde lo echó? Afuera del reino. El diablo fue echado fuera del reino. Ahora, es muy importante esto, porque hasta ese momento Judas, que estaba procurando entregarlo, que había ya hablado con el Sanedrín, que había hablado con los sacerdotes, ya tenía todo arreglado para entregarlo a Jesús. Es tan importante porque Él le dice: aquel a quien yo le diere el bocado, a quien yo le mojare el pan en el vino y a quien yo se lo diere, ese es el que me va a entregar. Pero en ese momento está operando la gracia. Jesús aún hasta en ese instante está esperando que Judas le diga: no, maestro, no me lo des. Yo soy el que procura entregarte. Yo soy el que está haciendo esto. Yo soy el que está haciendo tal cosa. Te pido que me perdones. Perdóname. Me confundí. No sé lo que estoy haciendo. Perdóname. Jesús lo hubiera perdonado. Conociendo el corazón de Jesús, lo hubiera perdonado. Porque hasta ese momento Él ofrece para decirle: aquí está. Judas pudo haber dicho que no, pero sin embargo Él toma el pan y lo come. Y leamos que ahí dice: y en ese momento Satanás entró en él. Es impresionante, porque lo que lo lleva hasta ese momento es su propia concupiscencia. ¿Cuál era? El amor al dinero. Él lo entrega a Jesús por dinero, lo entrega por 30 piezas de plata. Él era el que robaba las ofrendas, ¿se acuerdan? Jesús sabía que Él era el que le robaba, pero aún así Jesús lo seguía teniendo con Él, caminando entre sus 12.
Y no solo que lo tenía, sino que sabiendo que era ladrón, le daba a su cuidado el dinero. Esto tiene una relación impresionante, porque no vemos que Jesús habla de que el diablo lo tiene a él. Dice que en el momento que él come el pan con el vino, en ese momento el diablo, Satanás, entró en él. Por eso el apóstol Pablo dice que cuando nos presentemos para participar del pan y del vino, dice: cada uno escudriñese a sí mismo, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Ahora, de ese juicio que está hablando Pablo en Corintios, ese juicio que habla ahí en Corintios, del que juicio come, no está hablando un juicio de alineamiento. Ese juicio es el juicio de Judas. Es un juicio que no va a traer consecuencias muy agradables. ¿Por qué? Porque dice que aquel que pisoteare la sangre del Cordero. Entonces nosotros debemos saber que por medio de la gracia podemos acercarnos confiadamente, y no importa cuál sea la vida de la persona, no importa qué es lo que la persona haya cometido, a Dios no lo asusta el pecado. Él murió por nuestros pecados y perdonó todos nuestros pecados, todos. Pero Él dice que nos acerquemos con un corazón sincero, con un corazón genuino. Y eso mismo es para nosotros. El primer mandamiento es para con Dios. El segundo mandamiento es para con nuestro prójimo. Dice: amándonos con amor sincero, con amor sin dobleces, con un amor genuino. ¿Dónde lo echó fuera Jesús al diablo? Lo echó afuera del reino. Entonces, ¿el león rugiente puede agarrar a la gente? Sí, sí puede. ¿A qué gente? A la que está fuera del reino. El diablo, escucha esto, el diablo nunca podrá tocarte mientras estés en el reino. ¿Qué es el reino? Cristo. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién estaba hablando? Jesús. ¿Y cómo hago para mantenerme en el reino? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la forma de mantenerme en el reino? No hay una fórmula. Hay un mandamiento: amarlo a Él por sobre todas las cosas. Ser fiel a su palabra y que sus mandamientos estén escritos en mí. Nada más. Entonces podemos decir que todos los mandamientos están escritos en nosotros. Esperemos que sí. Pero si hay alguna ley que no está escrita en tu corazón, Dios no la va a venir a escribir si nosotros no le decimos: escribe tu ley en mí. Él lo repite vez tras vez. Cuando Él le dice a Josué, le dice: y estos mandamientos átalos a tu cuello, cíñelos a tu cintura, recuérdalos de día, recuérdalos de noche, recuérdalos cuando vas en el camino. Repite estas cosas a tus hijos y a los hijos de tus hijos por todas las generaciones. Dios no lo va a hacer a la fuerza. Él lo va a hacer si yo quiero que esa ley sea escrita en mí. Amén. Volvemos a Apocalipsis 11. Nos interesa el versículo 8, pero vamos a leer desde el versículo 7. Dice: cuando terminen su testimonio, la bestia que sube desde el abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Verso 8. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor de ellos, o sea, Jesús.
Ahora, nosotros sabemos que Jesús fue crucificado en el Gólgota, a las puertas de Jerusalén. Amén. Él fue crucificado en ese lugar. Él fue crucificado en el monte de la Calavera. Ahí nomás, en ese lugar. Pero aquí dice que fue crucificado en Sodoma y Egipto, el lugar que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto. O sea que para nosotros, hoy, la iglesia del siglo XXI, Sodoma y Egipto son dos entidades que están vigentes, porque son en el mundo y en la esfera espiritual que afectan la vida natural. El lugar donde Jesús fue crucificado, el lugar que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto. ¿Cuáles son las dos entidades que se levantaron para golpear las naciones de la tierra en este tiempo? Sodoma y Egipto. Sodoma trafica con vino. La Biblia habla del vino ponzoñoso de Sodoma. Sodoma trafica con vino y Egipto trafica con trigo. Sodoma es el espíritu, es la entidad, es lo que lleva a las naciones, a la gente, a todo lo que tiene que ver con la inmoralidad. Es un espíritu inmoral. Ese es el espíritu de Sodoma. Es un espíritu inmoral. Ahora, el espíritu de Egipto es un espíritu que trafica con el trigo. Es un espíritu que lleva y golpea a las naciones de la tierra en las finanzas, en lo laboral, en el esfuerzo, en el trabajo. Sodoma quiere las almas, Egipto quiere tu fuerza, Egipto quiere tu vigor, Egipto quiere tu tiempo, Egipto quiere tus riquezas. Sodoma es el vino ponzoñoso que hace que la persona entre en inmoralidad. Compartía con unas personas y con unos hermanos, ¿no? Y les decía, y lo hablo con todos, les hago una pregunta. ¿Cuántas veces cuántas personas ustedes han conocido, pastores, profetas, apóstoles, líderes, hermanos de la congregación, de que hayan dejado de servir al Señor para hacerse satanistas? ¿Conocen a alguien? Yo no conozco a nadie, o sea, al menos quizá uno o dos puede conocer, pero ¿cuántas veces ustedes conocieron gente, ya sea profeta, apóstol, líder, hermano, lo que fuere, que se corrompió porque robó en las finanzas, porque tomó las finanzas de Cristo? O sea, ¿cuántos? Entonces, lo más fácil para corromper el corazón de una persona es el dinero y la inmoralidad. El 99% de los ministerios que cayeron por esos dos pecados: por inmoralidad, por adulterio, por fornicación, por lo que fuere, o porque tomaron del dinero, se enamoraron de ese espíritu llamado Mamón. Tenemos delante del Señor la victoria sobre esos espíritus, porque Él fue crucificado entre medio de Sodoma y de Egipto en el espíritu. Jesús fue crucificado físicamente en el Gólgota, pero en el espíritu fue crucificado entre Sodoma y Egipto. Y todo lo que Él hizo en la cruz lo venció. Hola, todo lo que Él hizo en la cruz lo venció. Hablábamos de pararnos desde las obras acabadas de Cristo.
Entonces, cuando estas entidades, estos espíritus vengan o pretendan o quieran golpear nuestras casas, nos paramos desde el lugar de las obras acabadas de Cristo. Es muy interesante porque más adelante el apóstol Juan dice que él llora porque no encontró a nadie, ¿se acuerdan? Que fuese digno para abrir los sellos. Se encuentra con los sellos y nadie era digno de abrir los sellos. Pero viene un anciano y le dice: no llores, porque hay uno que venció y que es digno de abrir los sellos, y es el Cordero que venció. Ese Cordero que venció es el que nos libra a nosotros de estas dos entidades que se pararon para golpear las naciones de la tierra. Entonces nosotros no oramos para decir: Señor, guarda mis finanzas. No oramos para decirle: Señor, guardanos de la inmoralidad, guardame de no ver pornografía, guardame de no mirar a otra persona, a otra mujer o a otro hombre. No oramos para decir oh Señor, que no entre espíritu de tacaño en mí. No oramos así. No decimos: ay no, voy a llevar una siembra impresionante para que Dios me dé. Si estás viviendo en el lugar de los panes que tenés que fabricar semana tras semana, que tenés que mantener el fuego, listo, hacelo. Pero si estás en el reino, si estás en el lugar santísimo, no tenés que sembrar para que Dios te provea. La provisión no viene, la provisión está en nosotros. El lugar, el maná del cielo estaba dentro del arca, no estaba cayendo del cielo, ya estaba en el arca y nunca se pudrió. No tenemos que andar haciendo ofrendas extraordinarias para que Dios me bendiga. Lo voy a hacer porque tengo la convicción en mí por parte del Espíritu que tengo que ofrendar tal cosa, porque si no es manipulación de hombres. Traiga su mejor billete, traiga su mejor ofrenda. No, la vas a traer si el Señor te dijo, si está en tu corazón. Si el corazón de la persona es dadivoso, ¿necesita que alguien le diga que dé? Hay testimonio de niños. Hay testimonio de niños que fueron y se encontraron con otro niño que no tenía zapatilla, y cuando llegan los padres lo ven, andaba descalzo, y le dicen: ¿qué haces descalzo? No, porque no tenía zapatillas y le regalé mis zapatillas. O sea, ¿qué hay en el corazón de ese niño? Generosidad. Nadie necesitó decirle. Ahí está grabado en el corazón. ¿Tiene alguien que decirte: no peques, no mires pornografía? ¿Alguien tiene que decirte hoy: no mires pornografía? Pues mira la pornografía que quieras. ¿Por qué? Porque no hay ley en tu corazón. No está grabada. Está afuera. No puedo pecar porque voy a la iglesia. No. Si estás en el atrio, claro. Si estás en el lugar el lugar santo, en el lugar de los panes, donde tenés que... Y claro que sí, vas a tener que hacer esfuerzo. Hay que hacer mucho esfuerzo. Pero cuando la ley está grabada en nosotros, ya no tenemos que hacer esfuerzo. No hacemos nada. Todo fluye. Porque dentro de ese arca que significaba que era Israel resguardada por Dios en el oro, ¿se acuerdan? Estaba revestida de oro. El arca es muy interesante porque el arca era de madera. Era de madera de acacia revestida de oro. ¿Qué significaba eso? Era el hombre, la naturaleza del hombre revestida de la gloria de Dios. Y dentro de él estaba la ley escrita, estaba la provisión del maná y estaba la vara reverdecida con los frutos. Eso somos nosotros. Entonces estos espíritus van a golpear las naciones, van y pretenden ir contra las naciones, pero para poder golpear las naciones necesitan tocar a la iglesia. La iglesia es la barrera para guardar a una nación. Entonces nosotros somos la barrera para guardar Mar del Plata, somos la barrera para guardar a Rubén. Que alguien diga amén a eso.
Somos la barrera para guardar la ciudad, para guardar a Rubén. Somos libres de hacer lo que querramos. Somos libres de decir, bueno, si yo esta palabra no la entiendo, no sé, sí, está bien. O sea, podemos ser libres, somos libres de hacer lo que querramos. Pero así como en 2019 el Señor vino a traer luz y a prender la lámpara, esto es lo que va a golpear las naciones de la tierra. Sodoma y Egipto fueron vencidos. Jesús murió en medio de Sodoma y Egipto y los venció. Colosenses 2, por favor. Colosenses 2, 14. Y 15. Y dice, cancelando el documento de deuda con los decretos que nos eran contrarios, y lo quitó del medio clavándolo en la cruz. Y después de despojar en ella, ¿en dónde? En la cruz. ¿Qué hizo en la cruz? Despojó. Después de despojar en ella a todos los principados, a todas las potestades, los humilló públicamente al llevarlos prisioneros en un desfile triunfal. ¿Qué significa humillarlos públicamente? Quiero decirte que el día que Jesús murió, el cielo, la tierra y el infierno fueron testigos de lo que Jesús hizo en esa cruz. Públicamente los ángeles, las 2/3 partes que quedaron con el Señor en el cielo, en el Shamaín, las 2/3 partes de esos ángeles fueron testigos de la victoria de Jesús. Y fueron testigos de lo que le pasó a esa 1/3 parte de los ángeles que se fueron junto con Lucero. Fue testigo la gente que estuvo parada frente a la cruz. Fue testigo de la victoria de Jesús. Y el infierno todo fue testigo cuando al 3er día la piedra fue removida y Él se levantó, salió de entre los muertos en victoria para siempre, para dárnosla a nosotros, sus hijos. Entonces, ¿cómo nos paramos? ¿Cómo nos paramos? Cuando venga la tentación, cuando venga, llámalo como quieras, en referencia a la inmoralidad. Fuiste avergonzado y estás prisionero, no me puedes tocar. No me salgo del reino. El diablo dice, es muy interesante porque dice, el diablo anda como león rugiente buscando. O sea que él no está comiendo gente porque sí, él anda buscando. ¿A quién busca? A los que salieron del reino para devorarlos. Te digo algo, el diablo también pasa delante de nosotros, pero somos invisibles a sus ojos porque estamos en Cristo. Hola, mientras que estemos en Cristo, somos invisibles a los ojos de la tiniebla. Mientras que estemos en Cristo, la tiniebla nada puede hacer en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos dentro de Cristo y Él no puede tocar a Cristo ni lo que es de Él. Fuimos comprados, tenemos dueño. Por eso dice que no nos debemos a nosotros mismos, sino que nos debemos a Él. Fuimos comprados por precio de sangre. Entonces hoy estas entidades se paran para golpear las naciones, pero para hacerlo van a querer golpear la iglesia. Y no hay manera que el mundo pueda operar en la iglesia si la iglesia no permite que el mundo entre. No tenemos manera, no hay forma, amados, no hay manera que lo que opera fuera en el común de la gente pueda golpear nuestras casas, porque nuestras casas tienen la sangre del Cordero.
Si no, somos igual que todos y no lo somos. Somos pueblo escogido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. No somos cualquier cosa, no sos uno más, no sos igual que otro. Pero muchas veces esas palabras se tornaron tan comunes, se tornaron tan de... Sí, lo son, sí. ¿Quién no sabe del sacerdocio del Todos, son palabras tan repetidas, las cantamos, pero ¿cuántos vivimos o cuántos nos pretendemos parar verdaderamente como eso? Y si hay algo que no está arreglado, algo que no está solucionado, pues solucionemos. ¿Por qué? Porque en las obras acabadas de Cristo nosotros no tenemos que pararnos a orar para que el diablo sea vencido, ya fue vencido. No tenemos que orar para que la tiniebla retroceda, la tiniebla ya retrocedió. No tenemos que pararnos a decir eso, solamente le recordamos a la tiniebla lo que Cristo ya hizo. Somos gente que hemos ganado el reino por Cristo. Por Cristo. Es más fácil vivir en el lugar santo que en el lugar santísimo. Claro que es fácil. Es más sencillo. Todos queremos que fluya el maná, todos queremos de que la ley esté. Sí, pero debemos pararnos. Señor, el velo ya fue rasgado, ya no existe. Pero no de palabra, no de conocimiento, sino saber que entro y que poseo y que esas leyes estén grabadas en mí, que el maná fluya en mí todos los días y que mi vida sea esa vara de Aarón que reverdeció y lleva fruto. No importa que pueda pararse allá afuera, yo solo te puedo asegurar que no puede tocarnos si estamos en el reino. Durante todo el 2019, todo el 2020, cuando comenzó todo el tema de la pandemia y todo lo que ocurrió, muchas casas fueron golpeadas. Muchos hemos perdido personas, familiares, conocidos, amigos. Pero hemos visto que los que confían en el Señor hemos sido guardados en Él. Sí, pero a mí me agarró. Pero estás aquí. Pero estás aquí. ¿Sabes qué? Sos un vencedor. No nos hemos dado cuenta que hemos transitado junto a nuestra familia, hemos transitado la historia de la iglesia. Estamos escribiendo la historia de la iglesia. ¿Sabes qué? Cuando de aquí a 100 años, si el Señor no viene antes, se habla de este tiempo, va a decir la iglesia que venció en ese tiempo. Hoy hablamos de la iglesia de Hechos que venció, que se pararon y que hicieron. Y gloria a Dios por esos nuestros hermanos y hermanas. Gloria a Dios por ellos. Pero nosotros hemos vencido en este siglo. Hemos vencido. ¿Sabes qué? Date cuenta que no sos cualquier persona. Sos un vencedor y una vencedora. Sí, pero yo no me lo agarré. A mí la verdad que no, yo nada, ni un resfrío me pasó. Gloria a Dios por eso. No, yo sí, lo mío fue muy complicado. Gloria a Dios por eso. Estás acá. Estamos aquí. Podemos seguir oyendo, podemos seguir testificando las grandezas de Cristo. Podemos decir, así como muchos miraban y decían, sí, porque el Señor guardó a Israel de sus enemigos, y nosotros podemos decir, nosotros somos testigos que Él los está guardando de las naciones enemigas, que le tiran 1000 cohetes por día, le tiran 1000 misiles por día y explotan en el cielo como fuegos artificiales.
Se los voy a compartir en el grupo, voy a subir la noticia y les voy a subir el video para que lo puedan ver, para que digamos gloria a ti, Señor, porque el Dios que detiene los misiles en Israel hoy es el Dios que sostiene mi vida, es el Dios que guarda mi casa, es el Dios que me provee, es el Dios que me sostiene, es el Dios que hace todo en mí. Entonces puedo decir amén a toda su palabra para mi vida. ¿Qué nos guarda de este espíritu? ¿Qué nos guarda de estos espíritus? El escuchar su voz. Mientras que en la tierra se dice calamidad, hay una voz en los cielos que solamente dice: Santo, 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 digno es el Cordero de recibir la gloria, fuerza, honra y todo el honor. Digno es Él, digno es el Cordero. Y no hay nada que jamás pueda moverle. Te digo algo, el trono de Dios no se corre ni un milímetro. El trono de Dios es inamovible, es inconmovible. En ese trono estamos sentados nosotros en Cristo. Él no fue vencido ni será vencido jamás. Él es vencedor. Y vos sos vencedor, sos una vencedora, sos un vencedor. El estar aquí, el estar esta noche, es testimonio de que sos un vencedor y una vencedora. No sos vencedor porque estás acá, es el testimonio de que sos, que somos vencedores. Hay muchos de nuestros hermanos que en esta noche están enfermos, están en cama, están con situaciones de salud. Pues oramos. No oramos para que se sanen, porque están sanos. Oramos para que las obras acabadas de Cristo, que las llagas que ya nos curaron, ellos puedan tomar posesión de esa verdad. Puedan tomar la posesión, la firmeza de que ya están sanos. Entonces, bajo esa mirada nunca nos enfermamos, nunca tenemos dolencias. ¿Por qué? Porque Él ya las llevó por nosotros, las obras acabadas de Cristo. Oramos para que su fe no falte. Oramos para que prontamente puedan salir de ese proceso. Algunos están con gripe, otros están con dolores musculares, otros están con otras situaciones. Pues oramos por eso. Otros están con problemas, unos no pudieron venir porque están con problemas familiares, problemas de familia. Pues oramos para que se sane la familia, se sanen las relaciones interpersonales entre los padres, entre los hijos, entre los hermanos, que se sanen. ¿Por qué? Porque las llagas de Jesús no solo nos sanan físicamente, sanaron toda nuestra vida en todas las áreas. Que se sanen las relaciones. ¿Para qué? Para que juntos podamos dar gracias al Señor y decir: digno es el Cordero de recibir la gloria, fuerza, honra y todo el poder. El Cordero que venció, el Cordero que fue digno para abrir los sellos. El libro de Apocalipsis no es un libro futuro, es la revelación de Cristo y se está cumpliendo hoy. Esto que les estamos compartiendo, esto que estamos hablando, es si pueden leer desde del capítulo 9 en adelante, comienza a decir cuando el ángel suelta el primer ay, y el primer ay tenía que ver con un montón de cosas que ya no está ahí, y el segundo ay tiene que ver con esto, es el espíritu de Sodoma y de Egipto levantándose, el segundo ay, y hay un tercer ay, pero el Señor nos dijo que es el tiempo. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo el cumplimiento efectivo de su palabra. Debemos quitar, o deberíamos quitar de nosotros ese pensamiento futurista de la iglesia. Yo cuando conocí al Señor y hablábamos de esto y se hablaba alguna cosa de esta, era algo como que ¿quién sabe cuándo va a pasar eso? Uno nunca lo... Bueno,
estamos teniéndolo, viviéndolo, experimentándolo hoy día en nuestras vidas. Estamos escribiendo el último capítulo del libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro que no se terminó de escribir. Estamos completando ese libro. Somos parte de la historia de la iglesia. Amén. Padre, gracias. Gracias porque vos nos guardás y nosotros decimos amén. Tu victoria, Señor, sobre Sodoma y Egipto es mi victoria, es nuestra victoria. Sabemos que se levantó para golpear las naciones, pero decimos que nosotros somos la iglesia y somos la barrera contra estos espíritus. Padre, fortalece a mis hermanos, fortalécenos, a todos fortalécenos en la vida del Hijo. Tomamos fuerza en la vida del Hijo, porque solo Él es digno. Y eres digno de adorar. Eres digno. Mi Rey consolador, eres mi Padre, Dios de amor. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Dios Redentor, mi Rey consolador, eres mi Padre, Dios de amor, porque eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Mi Dios, mi Redentor, mi Rey consolador, eres mi Padre, Dios de amor. Eres mi Padre, Dios de amor, eres mi Padre, Dios de amor. Amén. Amén. Caminemos sobre las obras que Cristo ya conquistó para nosotros. Él vive y está en nosotros. Amén. Paz.